Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición de hoy, quiero presentarles a la docente que impartirá la clase. Su nombre es Constanza Sierralta. Es psicóloga clínica infanto-juvenil de la Universidad Mayor, diplomada en psicoterapia infanto-juvenil y en abuso sexual en la infancia. Tiene trayectoria en programas especializados en violencia sexual y prevención delictual infanto-juvenil. Es profesional comprometida con la defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, integrando una perspectiva ética y de derechos en la práctica clínica. Actualmente desarrolla su labor en el ámbito clínico, trabajando con niñas, niños y adolescentes y sus familiares en contextos de complejidad y sociovulnerabilidad, donde convergen diversas formas de violencia. Además, se desarrolla en el ámbito formativo con énfasis en el abordaje del abuso sexual infantil y adolescente. Vamos a darle paso a la profesora Constanza para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Henry, y buenas noches a todos. Ahora voy a compartir la presentación para que podamos empezar. Perfecto. Henry, ¿me podrías confirmar si se ve bien? Sí, súper. Dinámicas relacionales del abuso sexual Sí, infantil y adolescente. Ujú. perfecto. Muchas gracias. Bueno, el seminario del día de hoy, tal como mencionaba Henry, es un pequeño extracto de lo que es el curso Abordaje Clínico del Abuso Sexual Infantil y Adolescente. Y lo quise titular Dinámicas Relacionales del Abuso Sexual Infantil y Adolescente, breve lectura clínica para su abordaje profesional. Y la idea del día de hoy es que les propongo un recorrido conceptual y clínico también que ubique al abuso sexual no como un acto puntual o como el hecho en sí mismo o un hecho aislado, sino como un fenómeno relacional. Esto principalmente porque la experiencia clínica y la literatura principalmente converge en que el abuso implica una distorsión del vínculo adulto-niño, en el que van confluyendo dinámicas de poder, de dependencia, de manipulación y silenciamiento. Entonces, el objetivo principalmente es que nos podamos situar en una comprensión de las dinámicas vinculares y procesuales de lo que es la construcción y también lo que sostiene al abuso y que también van a impactar, van a marcar, perdón, tanto en el impacto como en las posibilidades de un abordaje terapéutico posteriormente. Y esto principalmente porque pienso que cuando hablamos de un abuso sexual, es más fácil o tendemos a verlo como el acto aislado, el acto en particular, como alguien hizo algo que no corresponde o algo indebido. Pero la experiencia clínica nos enseña que el abuso siempre ocurre dentro de un vínculo, ¿ya? De una relación que se va transformando poco a poco en abusiva. Y ese es mi foco en el seminario el día de hoy. Entonces, lo que quiero proponerles es que empecemos a ver el abuso poniendo un foco en la trama relacional, en cómo se construye, cómo se sostiene y qué efectos deja esa relación en la vida psíquica y en la vida vincular también de un niño, niña, adolescente que es víctima de abuso sexual. Entonces, en esta hora principalmente voy a hablar acerca de distintos aportes que han tenido autores a lo largo de la historia. Vamos a hablar de esta famosa confusión de lenguas que postula Ferenczi, de también el síndrome de acomodación del abuso sexual y también miradas mucho más contemporáneas como Natalia Roa, que plantea que el abuso sexual termina siendo como un secuestro de la conciencia de un niño, niña o adolescente que es víctima. Y principalmente todos estos autores terminan en algo en común,
que todos ellos nos muestran cómo el abuso sexual es mucho más que el acto, termina siendo una dinámica compleja que involucra, como les mencionaba, vínculos de confianza, de dependencia, de manipulación, de silenciamiento y de poder. Entonces, la idea es que una vez que termine el seminario, todos podamos comprender mucho mejor por qué decimos que es un fenómeno relacional y qué implica eso para nuestro trabajo clínico y también para los que no trabajan como terapeutas y están dentro del área de educación o de salud y están en relación con niños, niñas, adolescentes, qué implica eso para la protección que les podemos brindar. ¿Ya? Entonces... los objetivos del curso principalmente es que podamos comprender el abuso sexual infantil como un fenómeno relacional que es complejo. También vamos a ir revisando dinámicas de poder y asimetría que construyen y sostienen este abuso sexual durante la infancia. Vamos a identificar también el rol de terceros, que es súper clave para la perpetuación o para la interrupción del abuso sexual. Y también, como les mencionaba, la idea es poder abrir un camino de comprensión acerca del abuso sexual, que por supuesto está mucho más profundizado en el curso, que es el curso de abordaje clínico del abuso sexual infantil y adolescente. Y la idea es que luego de este seminario se puedan interesar en la temática y en inscribirse en tomar este curso porque pienso que les va a permitir orientar un abordaje profesional mucho más informado y mucho más sensible. Em, bueno, y ya un poco partiendo, mi idea principal es que podamos ir a ver el abuso sexual infantil desde una mirada relacional, ¿ya? El abuso sexual infantil principalmente se conceptualiza como una forma de violencia sexual y de una forma de violencia relacional, ¿ya? Que se enmarca en vínculos donde hay una asimetría y una dependencia. Y acá tenemos muchos autores, pero quiero destacar a Barudi, que él lo define como toda relación en la que un adulto que está en una posición de poder involucra a un niño, niña, adolescente en conductas sexualizadas con fines de gratificación. Y acá podemos ver que lo específico del abuso sexual infantil radica principalmente en que hay una asimetría de poder. Esta asimetría muchas veces puede estar dada por una asimetría en la edad, en la experiencia, en que hay una autoridad, en que hay un tipo de dependencia que puede ser dependencia de cuidado, dependencia económica, dependencia afectiva, entre otros. También que hay una cosificación del niño, niña y adolescente. Acá el niño en el fondo pasa de ser un sujeto de derechos a ser un objeto. Y también tenemos la instalación de dinámicas de silenciamiento y secreto, que después vamos a ir viendo son dinámicas que pueden impedir la develación, la denuncia, perdón, sí, la denuncia y que también van a muchas veces generar que se sostenga la relación abusiva. Y acá un poco deteniéndome en esta mirada relacional, tenemos a este autor que yo les he mencionado al inicio, que es Ferenczi, que él anticipa que lo patógeno del trauma no es el exceso de excitación como habían autores como Freud que lo mencionaban en un principio, sino que acá lo patógeno del trauma pasa a ser la respuesta del adulto. Acá hay un adulto que niega, que silencia y esto va generando un quiebre en la capacidad de simbolizar por parte del niño. Y en este sentido, el abuso se empieza a entender como un trauma relacional que va a surgir de la intersección en lo que es el acto abusivo por una parte, por otra parte el vínculo del agresor con la víctima y por otra parte la reacción o respuesta del entorno. A lo que voy con esto es que el abuso sexual no ocurre en el vacío, siempre ocurre dentro de un vínculo. Quien agrede puede ser un tío, un papá, un profesor, un vecino, pero siempre va a estar
que va a ser alguien en quien el niño, niña, adolescente confía. Y por supuesto que el agresor es una persona que ocupa un lugar de poder y que de ahí va transformando lo que muchas veces debería ser un vínculo protector en una relación abusiva. Y acá lo más devastador para este niño es que queda atrapado efectivamente en esta relación. Y no se trata de solo lo que le hicieron, que esto en el fondo es la mirada del seminario del día de hoy, sino también de quién lo hizo, qué lugar ocupaba en la vida del niño y cómo reacciona el resto, el entorno, la familia, muchas veces las instituciones. em, y esto también porque muchas veces el trauma más profundo no proviene del acto sexual o del hecho de abuso sexual, sino de una traición en el vínculo de confianza y también en la negación muchas veces posterior del entorno. Y para que logren comprender por qué esta intersección que yo les menciono transforma al abuso en un fenómeno relacional, pienso en un ejemplo. Tenemos una niña de 10 años. Esta niña es agredida en la esfera de la sexualidad por parte de su primo y ella intenta contárselo a su madre y cuando se lo cuenta, la madre reacciona y le dice, yo creo que estás confundiendo las cosas, tal vez entendiste mal, estás inventando, a mi parecer tu primo nunca haría eso. Y esta respuesta deja a la niña doblemente desprotegida. Por un lado, pierde a su mamá como una figura protectora, una figura de apego, y por otro lado, la niña queda atrapada en el silencio. Entonces, es esto lo que llamamos el carácter relacional que tiene el abuso. La herida no queda solo y no está solo en lo que pasó, sino en todo el entramado de factores y actores que sostienen el abuso sexual. Em, Pensando un poco más en la conceptualización del abuso sexual infantil, para mí es muy importante mencionarles que hay muchísimas definiciones dentro de la literatura que hace referencia al abuso sexual infantil y adolescente. Sin embargo, considero que hay una que logra integrar los aspectos más relevantes del abuso sexual infantil y esa es la de Barudi, quien en 1998 lo conceptualiza como todo acto o proceso de actos donde un niño, niña, adolescente es expuesto o involucrado en interacciones de carácter sexual, caracterizándose el proceso relacional por una asimetría entre el abusador y la víctima, donde destaca una posición de poder y control por parte del primero, quien busca satisfacer sus propias necesidades y sin ser capaz, este último, es decir, el niño, niña, adolescente, de entregar un consentimiento. ¿Ya? Y si tomamos en cuenta esta conceptualización, la experiencia clínica también, podemos darnos cuenta que hay dimensiones centrales de lo que es la conceptualización del abuso sexual y acá yo lo separé en distintas dimensiones. Creo en un inicio hay una dimensión más en el ámbito evolutivo. Es importante acá que las consecuencias de un abuso sexual van a depender de la etapa del desarrollo en que se encuentre la víctima y en que ocurra el hecho. Y también porque va a ir generando dificultades o alteraciones en el desarrollo de la identidad, de la sexualidad y por supuesto que también en las relaciones interpersonales. Después tenemos una dimensión en el ámbito más conductual. Acá esto principalmente porque hay una involucración de un niño, niña, adolescente en conductas de carácter sexual, ¿ya? Y estas conductas pueden ser con contacto físico o sin contacto físico. Las que son sin contacto físico, tenemos, por ejemplo, insinuaciones verbales, tenemos exposición a pornografía, conductas voyeristas o conductas exhibicionistas, entre otras. Y tenemos las que son con contacto físico,
que acá podemos ver cuando hay tocaciones en los genitales, masturbación, sexo oral o penetración vaginal o anal. Hay una dimensión también que es más estructural o relacional, que ocurre en una relación que es marcada, como les he mencionado, por una asimetría de poder, donde efectivamente hay un abuso de ese poder. Y ahí el niño, niña, adolescente tiene una relación de dependencia con el adulto y generalmente el agresor recurre a esta vulnerabilidad infantil por parte del niño, niña, adolescente. Acá el poder propio de las relaciones cuidadoras es utilizado por quien agrede para someter al niño, niña, adolescente a través del uso de maniobras coercitivas y efectivas. Y generalmente quien agrede pertenece al entorno cercano de la víctima. Además, también como hemos ido viendo, la víctima tiene menos edad, tiene menos experiencia y muchas veces también tiene menos fuerza física. Y es por esto también que se considera que el abuso sexual durante la infancia va generando una severa distorsión de las relaciones que son definidas como cuidadoras o protectoras. También tenemos una dimensión subjetiva o psíquica, principalmente porque hay una cosificación del niño, niña, adolescente, como les mencionaba anteriormente. Acá hay una transgresión al espacio o al territorio psicológico del niño, niña, adolescente. Quien abusa lo utiliza como objeto para satisfacer sus propias necesidades, expectativas o creencias a veces y niega la subjetividad del niño. Acá el niño queda totalmente invisibilizado, el agresor lo desconoce como un sujeto de derecho, en el fondo desconoce o anula la condición de sujeto y anula la voluntad de este niño, niña, adolescente instalando dinámicas de secreto, dinámicas de culpa y vergüenza también. Y esto también en un mediano largo plazo impacta en la constitución y en el desarrollo de este niño, como la constitución en el fondo de su self y en la capacidad que va a tener este niño para simbolizar la experiencia. Y tenemos también una dimensión sociocultural. El abuso siempre ocurre en un contexto en que se invisibiliza el abuso como tal o un contexto que muchas veces permite el abuso, donde muchas veces vemos que hay mandatos de género, hay tabúes sexuales y por supuesto que dinámicas de silenciamiento. Y como veremos más adelante, la respuesta del entorno, ya sea en términos sociales o institucionales, se vuelve un factor muy relevante. Em, entonces, podemos ver que todas estas dimensiones configuran el abuso sexual como un fenómeno relacional, multifactorial y que muchas veces se constituye como traumático y que va más allá del hecho en sí mismo o de la descripción a veces legal del hecho abusivo. Acá el foco o el eje está en que hay una manipulación de los vínculos y hay una fractura en la subjetividad infantil. Y esto, dicho de otro modo, más allá, si en el abuso hubo contacto físico o no hubo contacto físico, hubo penetración o no hubo penetración, lo que importa acá es que el adulto situó a este niño, niña, adolescente en un espacio, en un contexto sexualizado que el niño no podía comprender ni elegir. Entonces, este acto, como les he mencionado, ocurre siempre desde un lugar de poder, donde el adulto va a tener la edad, la experiencia, la autoridad, y el niño está en una posición de dependencia y de necesidad de ser cuidado, protegido por este adulto. Y acá en la clínica pienso que muchas veces nos muestra que lo más dañino puede ser esta experiencia que tiene el niño de ser reducido a un objeto y esto lleva a que cualquier niño, niña, adolescente que es víctima empiece a interiorizar que su cuerpo no le pertenece, que su voz no tiene valor, que lo que siente puede ser minimizado o negado o silenciado también. Y esto explica por qué muchos niños guardan silencio.
no se trata de una pasividad, sino muchas veces es supervivencia de una dinámica relacional y abusiva que los termina atrapando. Y me gusta mucho utilizar la metáfora del iceberg acá, que muchas veces lo visible es la conducta de violencia sexual o la conducta sexualizada, pero debajo está esta masa de hielo que es invisible, que sostiene esta conducta, que ahí podemos encontrar manipulación, las dinámicas de secreto silenciamiento, la respuesta del entorno. Y es allí, en esa base, que es una base relacional y silenciosa, donde se instala el trauma y donde pienso que debemos poner la mirada clínica. Acá, siguiendo un poco en la misma línea, es importante entonces que veamos el abuso sexual como un proceso progresivo, ¿ya? No es un evento aislado, el abuso sexual no ocurre de la noche a la mañana, se va desarrollando en el tiempo a modo de una espiral que es progresivamente envolvente, generando que acá el niño, niña, adolescente va cayendo poco a poco en esta trampa del agresor. Y acá tenemos distintos autores que van denominando este proceso como circuito de victimización, hay otros que lo llaman un sistema relacional abusivo, pero estas perspectivas en lo que coinciden es principalmente en que el abuso se configura en etapas sucesivas que nos van a permitir comprender cómo es que el niño queda atrapado en esta dinámica de sometimiento. ¿Ya? Y las etapas comúnmente descritas por estos autores tenemos que hay primero una fase de seducción, acá se maximizan las fuentes de poder hacia la víctima a través de manipulación de la víctima y de terceros. Acá quien abusa se gana la confianza del niño y del entorno también, muchas veces de la familia, a través del cariño, la atención, los halagos, privilegios, regalos, hacerlos sentir especiales. Y esto mismo también más adelante podemos ver que puede generar muchos sentimientos de culpa en el niño, niña, adolescente, porque en el fondo ellos se sintieron especiales y ahí es donde cae la culpa. Después tenemos una segunda fase que es la fase de interacción abusiva como tal. Acá el agresor manipula al niño, niña, adolescente para involucrarlo progresivamente en conductas sexualizadas que se vuelven cada vez más evidentes y acá ocurre una erotización de los lazos afectivos. ¿Ya? Después tenemos la fase del secreto, que la fase del secreto generalmente ocurre de forma paralela a la fase de interacción abusiva. Acá el agresor utiliza diversas maniobras coercitivas para manipular al niño, niña, adolescente y asegurar su silencio. Estas maniobras pueden ser la normalización del abuso como tal, la inducción de complicidad, tener un discurso denigratorio o culpabilizante también. Manipula mucho lo que son las emociones de miedo, terror, culpa, vergüenza. Y así como muchos niños tienden a normalizar el abuso, hay muchos otros que guardan silencio como una forma de supervivencia. Y acá, por supuesto, que la dificultad de hablar eh, se ve completamente exacerbada por variables evolutivas. Em, y acá es súper importante comprender que cuando lo hacen por supervivencia, esta adaptación que tiene el niño, que más adelante también les voy a mostrar el síndrome de adaptación, la adaptación no es sinónimo de consentimiento. Hay una aceptación porque no hay otra opción posible. Después tenemos la fase de divulgación o fase de develación, que acá generalmente puede ocurrir que el abuso se divulgue a partir de terceros o porque el mismo niño, niña, adolescente que es víctima decida develar, ¿ya? Acá principalmente
la respuesta del entorno se vuelve muy relevante porque la respuesta del entorno puede activar la fase represiva si es que tiene una respuesta inadecuada o no protectora. Eh, y acá muchas veces cuando se activa la fase represiva también tenemos a un agresor que principalmente va a manipular al entorno, a estos terceros, y va a invisibilizar al niño que es víctima. Y cuando ocurre esto, si el niño es quien devela, muchas veces empieza a arrepentirse de haberlo dicho, siente que caen estas miradas juiciosas sobre él y por eso mismo también se considera que esta fase, la de fase de develación o divulgación, es la etapa donde efectivamente se debe buscar proteger de manera oportuna al niño, niña o adolescente que es víctima para que se pueda detener el abuso. Y esta fase represiva es una fase que puede generar retractación, que la retractación es un indicador indirecto del abuso sexual infantil. Y esta retractación surge a partir de una culpa y también sentimientos de responsabilidad o obligación que siente muchas veces el niño que es víctima de preservar la estabilidad, la homeostasis y la cohesión familiar. Porque en el fondo, si el niño mantiene la palabra de que efectivamente tal persona abusó de mí, la familia se destruye. Entonces, efectivamente, se genera un caos familiar y una crisis en el entorno por esta develación. Y acá lo que ocurre es que a partir de presión ya sea del entorno como una falta de apoyo percibida por el niño o niña que es víctima, se desdicen del hecho abusivo. Y esto trae como riesgo que se vuelva a la fase del secreto, es decir, volvemos a silenciar que el niño fue agredido en la esfera de la sexualidad o a negarlo, pero aún peor, también trae como riesgo el que volvamos a la fase de interacción abusiva. Cuando hay una respuesta que es protectora por el entorno, pasamos a lo que es la fase de protección, que esto es principalmente que el abuso se detiene, que se rompe el contacto entre la víctima y el agresor. Y acá, por supuesto, el escenario ideal siempre es que cuando se divulga el abuso, cuando el niño decide develar, él logre asociarse con terceros no abusivos que vayan siempre en busca de de su protección. Entonces, como les mencionaba, el abuso no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino funciona como una especie de telaraña que se va tejiendo alrededor del niño, porque el adulto primero gana la confianza, no solo del niño, sino también del entorno, luego introduce el secreto. eh, y esta muchas veces introducción del secreto es, oye, esto es entre tú y yo, o si lo cuentas te van a retar, o tu familia no lo va a entender. Entonces, cuando se logra instalar esa red de silencio, el abuso se repite y se convierte en una parte normalizada de la relación. Y desde la clínica, esto también explica por qué muchas veces los niños no relatan el abuso de forma lineal o de forma inmediata. No se trata muchas veces porque haya sido un episodio único, sino porque hay un proceso relacional donde el niño va quedando sumamente atrapado. Y acá hemos visto a veces en consulta relatos de niños que te pueden decir al principio me gustaba que tal persona me sacara a pasear, después empezaron los toqueteos, después no me gustaba, pero me daba miedo decir que no. Y ese relato es lo que muestra finalmente cómo el abuso se va construyendo en un proceso y no como un hecho aislado. Y pienso que cuando vemos efectivamente el abuso como un proceso, comprendemos que el daño no solo está en la conducta sexual, sino en toda la red
relacional que construye y que sostiene el abuso. Y para quienes somos psicólogos, eh, eso es lo que tenemos que ir a trabajar en términos de terapia, no solo los recuerdos muchas veces de los actos, sino la vivencia de haber quedado atrapado en una relación que se transforma en abusiva. Em, y cuando el cuidado se convierte en abuso, acá tenemos distintos autores que al final vamos a ver que apuntan hacia lo mismo. Primero, uno de los primeros autores que habla de esto, del abuso sexual y un poco busca la explicación, es Ferenczi, quien nos plantea e introduce el concepto de confusión de lenguas para describir que el núcleo traumático del abuso sexual infantil radica principalmente en un malentendido radical muy relevante entre dos códigos relacionales. Por un lado tenemos el lenguaje de un niño, que el niño se expresa en un lenguaje de ternura, él va a buscar afecto, va a buscar cuidado, protección, apego. Y por otro lado tenemos a un adulto que responde en un lenguaje de pasión erótica, donde hay una excitación sexual, un deseo de gratificación y el encuentro entre ambos lenguajes o entre ambos códigos es lo que genera una fractura traumática en el niño, niña, adolescente. Acá en el fondo el niño que espera recibir ternura, afecto, cercanía, protección, recibe una respuesta sexualizada. Y lo patógeno, como les decía anteriormente, no se limita al acto, sino a la desmentida que hay por parte del adulto. Cuando el adulto niega, minimiza, responsabiliza al niño de lo ocurrido. Y esto produce en el niño una imposibilidad de simbolizar la experiencia y la instalación muchas veces de dinámicas de disociación. Entonces, nos podemos imaginar a un niño que se sienta en las piernas de un adulto en busca de afecto y viene este adulto y interpreta ese gesto como una insinuación de carácter sexual y esa confusión, ese malentendido, se va a convertir en la raíz del trauma por parte del niño. Y acá lo más devastador para cualquier niño, niña, adolescente que es víctima es la respuesta posterior en el fondo, cuando el niño confundido muchas veces intenta hablar y el adulto viene y lo desmiente y le responde, tú también quisiste, pero si esto fue un juego, pero si esto no pasó. Entonces, en ese instante no solo está el abuso como tal, sino está esta traición del vínculo, esta anulación de la subjetividad infantil. Y en la clínica también vemos huellas de esta confusión cuando somos testigos de relatos que están cargados de ambigüedad, niños que te dicen, yo también me dejé, al principio me gustaba, después ya no. Y es súper importante acá que nosotros como adultos no interpretemos estos discursos como consentimiento, sino como una evidencia de una fractura relacional. Eh, yo pienso que este concepto por parte de Ferenczi, el de esta confusión, nos invita a estar mucho más atentos a estas zonas de confusión que hay en los relatos de las víctimas, entendiendo que no se trata de incongruencia, no se trata de ambigüedades, sino se trata efectivamente de la expresión o manifestación de que hay un trauma relacional en el que muchas veces se va a mezclar ternura, afecto, miedo, culpa, traición. Ese por un lado, hablando de esta propuesta que tiene Ferenczi. Después, más adelante, Winnicott nos habla de que el trauma ocurre principalmente por una traición del entorno, cuando el ambiente en el fondo que debía proveer protección, cuidado, se transforma en una fuente de daño. Y esa traición en el fondo lo que plantea Winnicott es que no deja espacio
para el desarrollo verdadero, el self verdadero de este niño, niña, adolescente, ya que este self o desarrollo del niño que es víctima, en lugar de desarrollarse, se repliega en un falso self defensivo, adaptativo, y la manera que tiene el niño muchas veces de sobrevivir ante este abuso es de disociarse, fragmentar y obedecer. Después también tenemos a Bromberg, que él subraya principalmente la disociación como un recurso frente al trauma relacional que es causado en el fondo por el abuso sexual, que en este caso el niño fragmenta su experiencia para mantener algún sentido de continuidad psíquica. Después tenemos también a Barudi, que él conceptualiza el abuso como una ruptura que es radical del rol protector del adulto. Esto principalmente porque, al igual como mencionaba Winnicott, quien debe garantizar la seguridad se convierte en perpetrador. Y ello produce también un colapso en la confianza básica del niño que es víctima. Y ya más contemporáneo, que voy a profundizar un poco más adelante, tenemos a Natalia Roa, quien es una psicóloga y abogada con mucha experiencia en el fenómeno del abuso sexual infantil, que ella formula el abuso sexual infantil como un secuestro de la conciencia. La víctima acá queda atrapada en una obediencia que es forzada y que le impide al niño em, procesar lo vivido. Y acá, en el fondo, como yo les decía, si agarramos todas estos planteamientos que tienen estos autores, nos damos cuenta que hay un núcleo común, que es una traición en el vínculo. Acá el niño en el fondo busca cuidado, busca apego, busca protección, pero lo que recibe es una respuesta de abuso. Acá la figura en el fondo que debe cuidar se convierte en una fuente de peligro, de amenaza, y esto va quebrando la matriz relacional que sostiene la propia subjetividad del niño. Y esto es devastador porque en el fondo para el niño lo que debería haber sido un refugio se convierte en una total amenaza. Y en clínica también podemos ver huellas de este quiebre en relatos del niño donde él te menciona, era mi papá, él me debería cuidar, pero también me hacía daño. Y esta confusión es más que nada porque la mente de un niño no es capaz de unir esas dos realidades. En el fondo de mi papá es el cuidador como es el abusador. Entonces, lo que hace es fragmentar, disocia la experiencia y lo ve, lo piensa como si hubiera dos personas que son distintas, mi papá cuidador versus mi papá agresor. Y cuando hablamos de que el cuidado se convierte en abuso, que en el fondo el título que le puse a esta diapositiva, hablamos de una paradoja que pareciera imposible. La figura que debe proteger es la que termina dañando. Y este quiebre explica muchas veces la magnitud del trauma y nos recuerda nuevamente que más que un acto sexual, o un hecho aislado, el abuso es una traición relacional que rompe la confianza y con ello también la posibilidad de simbolizar lo vivido. Y acá un poco hablarles del síndrome de acomodación que les mencionaba anteriormente, que es propuesto por Sumit para explicar las dinámicas adaptativas que despliegan los niños frente al abuso sexual. Y él identifica 5 componentes. Primero tenemos el secreto o silenciamiento, que principalmente el abuso ocurre cuando el niño se encuentra solo con el agresor. Y acá el niño muchas veces guarda silencio por una imposición directa o por miedo a las consecuencias. Yo creo que el concepto secreto muchas veces al niño le puede permitir percibir que se trata de algo malo o peligroso,
pero también hay un efecto paradojal, porque así como genera miedo o esta sensación de que tal vez es algo malo o peligroso, también hay una ilusión de seguridad por parte del adulto. Entonces, por lo mismo, la mayoría de los niños, niñas o adolescentes no divulgan y mantienen el secreto, siendo el primer paso de la adaptación. Esto también más adelante genera en el mundo adulto y en el entorno cercano eh, la imposibilidad de creer muchas veces que este niño no haya contado lo que estaba ocurriendo. Y acá muchas frases podemos encontrar como ¿por qué lo cuenta ahora? ¿O por qué no lo contó cuando realmente estaba ocurriendo? ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? Después tenemos el desamparo. Acá el poder y autoridad del adulto y la dependencia y obediencia del niño, niña, adolescente, por otro lado, son inherentes a la relación adulto-niño. Y esto va a incrementar la subordinación y desamparo del niño, niña, adolescente. Y acá también se va generando una percepción de quién es víctima, de que no existe una protección posible. Y acá también podemos ver reacciones comunes como quedar paralizado, hacerse el dormido muchas veces o someterse pasivamente al abuso, siendo este el segundo paso de la acomodación. Y esto también más adelante genera en el entorno cercano eh, incredulidad por parte del mundo adulto, porque muchas veces los adultos dentro de este adultocentrismo esperan que el niño se cuide solo, que el niño se resista, que el niño forcejee, grite, escape, pida ayuda, divulgue, muchas veces pensando que esta ausencia de queja es sinónimo de consentimiento. Después tenemos lo que es la acomodación o entrampamiento. Acá, cuando uno se enfrenta a un abuso donde no hay salida, la única opción es aprender a aceptar la situación como forma de sobrevivir. Entonces empieza a ocurrir una aceptación pasiva por parte de la víctima de la dinámica abusiva, principalmente como una estrategia de supervivencia. Acá el niño va desarrollando estrategias que se van entrelazando muchas veces con confusión, con el impacto traumático, eh, desarrolla trastornos disociativos, trastornos de conducta, a veces hay consumo problemático de drogas, alcohol, también autolesiones. Y también en esta etapa ocurre esta inversión de roles que yo también se las mencionaba anteriormente cuando les explicaba el abuso como un proceso, porque el niño que es víctima empieza a sentir una gran responsabilidad de salvar a la familia. En el fondo, de enterarse la familia de que el abuso está ocurriendo, la familia se destruye y hay una crisis importante a nivel familiar. Y si en el fondo la familia no se entera, la familia se mantiene unida. Y esto ayuda principalmente a invisibilizar la dinámica abusiva, aumenta el entrampamiento de este niño y con ello también muchas veces los sentimientos de culpa y vergüenza. Eh, También después viene la revelación tardía o inconsistente. Acá principalmente durante la niñez, generalmente las revelaciones son casuales o el abuso es descubierto por un tercero, sobre todo en la etapa de la niñez. Ya cuando están en la etapa de la adolescencia, muchas veces por conflictos de autonomía, el adolescente empieza a entablar nuevas relaciones interpersonales, el agresor lo puede ver como una amenaza o también lo puede poner celoso y eso lo lleva muchas veces a exacerbar sus intentos de control y eso genera mayor deseo por parte del adolescente de liberarse de este control llevándolo a la develación.
Pero más allá de eso, la develación genera dificultades para expresar el abuso de forma coherente, lo que posteriormente también va a restar credibilidad por parte del mundo adulto. Y tenemos la retractación, que acá surgen sentimientos de culpa y responsabilidad en la víctima de preservar esta estabilidad familiar, por lo que se desdicen del hecho y niegan posteriormente el relato frente a estas presiones externas. Y este sería el quinto paso de la acomodación y ahí se da por finalizado el proceso. Y acá un poco lo que les mencionaba, Sumit observó y también uno lo puede observar en la clínica, que los niños no se rebelan contra el abuso como muchas veces los adultos esperan. Por el contrario, se adaptan, guardan silencio porque sienten que nadie les va a creer o porque también dependen del cuidado del agresor. Entonces, al no tener la posibilidad o de detener el abuso, de poder huir, de pedir ayuda, empiezan a acomodarse a la situación. Y acá lo importante es que nosotros entendamos que esta acomodación no es sinónimo de consentimiento, eh, sino la retractación no es una mentira tampoco. Yo creo que hay un significado de que hay presión, de que hay sobrevivencia por parte del niño. Y nuestra tarea como profesionales o personas que están en constante relación con niños y adolescentes es ir a leer un poco estos silencios, estas ambigüedades, estas incoherencias, estas retractaciones, como parte del proceso relacional del abuso y no como señales de consentimiento o falsedad. Y acá me voy a detener un poco en lo que les mencionaba, que Natalia Roa, esta psicóloga y abogada, cómo ella percibe este abuso sexual. Y ella plantea el concepto del secuestro de la conciencia, principalmente para referirse al estado de sumisión y fragmentación en que queda la víctima del abuso. Eh, Ella plantea que el abuso no solo genera un desborde del aparato psíquico, sino que va colonizando la capacidad de conciencia que tiene un niño. Y este secuestro se sostiene en tres mecanismos principales, que tenemos la obediencia forzada. Acá el niño aprende que sobrevivir implica callar y obedecer. Tenemos la fragmentación psíquica, donde se instalan disociaciones que le impiden integrar la experiencia vivida, y tenemos un silenciamiento relacional, donde el entorno familiar, social, institucional muchas veces va a reforzar este secuestro de conciencia, ya sea negando o minimizando lo ocurrido. Eh, y tanto este secuestro de la conciencia como muchas veces estos trastornos disociativos o adaptativos por parte de un niño que es víctima, nos explican por qué muchas veces no aparentan dificultades en la vida cotidiana. O sea, uno puede decir, pero si él va al colegio, juega, se ríe, no me imaginaba esto, porque en el fondo hay una parte de sí mismo que la llevan completamente encerrada, atrapada en este secreto, y a veces también es bien paradojal que mientras más adaptados parecen, más secuestrada está la conciencia de ellos. Y acá también nos podemos encontrar en consulta con frases como, no sé si fue un sueño, fue verdad, siento que a veces no era yo. Entonces, estas expresiones nos muestran, nos hablan de una fragmentación que genera este secuestro de la conciencia. Em, Luego acá tenemos dinámicas vinculares. La dinámica relacional del abuso va a variar según el tipo de vínculo entre la víctima y el agresor. Tenemos el vínculo que es extrafamiliar desconocido. Acá generalmente hace referencia a un episodio único que se caracteriza por una irrupción que es violenta, es breve y generalmente se denuncia más rápido. Tenemos que hay un impacto traumático agudo, pero hay un menor riesgo de cronificación. Un ejemplo más típico es cuando
una adolescente que va por la calle, la asaltan y abusan sexualmente de ella. Entonces, acá no hay un vínculo previo entre la víctima y el agresor. Tenemos el vínculo extrafamiliar conocido, que es el que mayor porcentaje se da en las dinámicas de abuso sexual. Quien comete la agresión no es un miembro de la familia de la víctima, pero sí pertenece al medio cercano y hay vínculo entre ellos. Acá el agresor principalmente utiliza la confianza, la seducción, la manipulación y hay mayor riesgo de silenciamiento y por supuesto que hay una develación tardía. Y tenemos también el vínculo intrafamiliar conocido, que en el fondo quien comete la agresión es un miembro de la familia de la víctima y este es el vínculo que en el fondo es más complejo y más dañino porque hay un involucramiento de dependencias, de lealtades, de secretos familiares, hay una alta tasa de cronificación y también es mayor la gravedad de las consecuencias psíquicas y relacionales. Es muy importante también mencionarles que en la práctica clínica no todos los abusos se viven de la misma manera. Em, Cuando el agresor es un extraño, muchas veces el niño puede hablarlo porque no hay un vínculo afectivo previo que lo ate, a diferencia de cuando el vínculo es extrafamiliar conocido o aún peor intrafamiliar, pero se considera que cuando el vínculo es intrafamiliar es mucho más devastador para el niño, niña, adolescente, porque no solo es víctima de un abuso, sino que pierde la base misma de su seguridad, que en el fondo es su familia. La traición proviene efectivamente de quien lo debía cuidar. Em, y este escenario en el fondo multiplica las consecuencias traumáticas y también muchas veces puede complejizar la terapia. Acá, como les mencionaba anteriormente, el rol del entorno se vuelve fundamental. Es importante comprender que cuando hay agresiones en la esfera de la sexualidad, contamos con un tercer componente en la relación, que son los terceros. Los terceros vienen siendo aquellos que conocen o están en posición de conocer la situación de abuso sexual. Em, pero ocurre que muchos no saben, no se dan cuenta, no quieren ver, no quieren saber, le restan importancia, hay una complicidad ideológica muchas veces y también hay muchas veces donde son cómplices o encubridores. Y la idea es que estos terceros efectivamente se puedan constituir como terceros no abusivos, que vayan en favor de las víctimas, que acojan, que otorgan credibilidad y que protejan. Eh, por lo mismo, el abordaje clínico del abuso sexual infantil no puede reducirse a la diada víctima-agresor, ya que el entorno inmediato que viene siendo la familia, la comunidad, las instituciones, constituyen un tercer eje fundamental en la dinámica traumática. El impacto del abuso va a depender tanto de el acto abusivo, de la relación con el agresor, como también de la respuesta del entorno. Y acá muchas veces lo que vuelve traumática la experiencia es la negación del adulto, la falta de reconocimiento frente a este abuso. Y respuestas del entorno que se consideran como desfavorables o especialmente dañinas es la incredulidad, cuando hay una desmentida del relato infantil, eh, cuando le dicen no puede ser, estás inventando, te confundiste, no solo se rompe la confianza en ese adulto, sino en todo el mundo adulto, confirmándole al niño que efectivamente está solo. Tenemos la minimización también, que hay un reconocimiento parcial o se relative el daño, no fue para tanto, no fue tan grave. El niño en el fondo recibe ese mensaje de que lo que le ocurrió no merece protección, no merece validación y eso también refuerza la culpa y el silencio. Y tenemos la revictimización institucional, que en el fondo muchas veces se expone al niño a reiterados interrogatorios, a procesos judiciales o institucionales
que son hostiles y eso en el fondo hace que él reviva el trauma cada vez que enfrenta estas miradas de sospecha o de juicio. Y esto funciona finalmente como una herida añadida. No es ya solo la mamá o el papá que no me creyó, sino es todo un sistema eh, que debía protegerlo que no es capaz de hacerlo. Y en contraste, tenemos respuestas oportunas, que es en el fondo acoger el relato del niño, niña, adolescente, darle credibilidad, darle validación, una protección oportuna. Pienso que estos factores efectivamente actúan em, como factores importantes de resiliencia. Muchas veces también disminuyen el impacto traumático que puede tener el abuso sexual en la vida de un niño. Y creo que con esta respuesta se abre una posibilidad mucho más inmediata de reparación. Un te creo muchas veces puede ser una respuesta que suena súper sencilla, súper básica, pero genera algo inmediatamente reparador en este niño que es víctima, porque el entorno deja de ser una amenaza y vuelve a ser protección, vuelve a ser sostén. Entonces, en el acto simple de validar, de acoger, de dar credibilidad, podemos reducir drásticamente el impacto traumático y abrir una puerta de reparación para el niño. Acá voy a detenerme en aspectos importantes en honor al tiempo, pero el concepto de trauma relacional nos permite comprender principalmente cómo el abuso sexual infantil va más allá del acontecimiento sexual. Y acá tenemos autores como Ferenczi, que él amplía la noción clásica del trauma, señalando, como les decía antes, que lo patógeno no es solo el exceso de excitación, como lo mencionaban autores más clásicos, sino esta desmentida adulta donde en el fondo se invalida la vivencia del niño. También tenemos a Winnicott, que él nos habla del trauma como una falla ambiental, cuando el entorno que tiene que dar protección, cuidado, falla radicalmente y el self queda expuesto a una experiencia de derrumbe. Y esto es un poco ir a pensar un poco en un edificio que se derrumba. El niño en el fondo acá construye su Genly. Ah, pensé que me ibas a decir algo. Ya, acá en el fondo, haciéndola como la analogía con el edificio, el niño va construyendo su mundo sobre la confianza que son estos adultos y de pronto en el fondo el suelo desaparece. Y esto es lo que Winnicott llama el miedo al derrumbe, porque finalmente el niño vive una caída interminable porque el sostén que debía contenerlo no existe. También tenemos a autores como Bromberg, que principalmente insisten que el trauma produce una disociación de los estados del self. Acá el niño en el fondo fragmenta su experiencia para sobrevivir. Y tenemos también principalmente que el trauma es una traición vincular, hay una ruptura en el vínculo de la confianza. Y en la clínica esto se traduce en síntomas disociativos, niños que te dicen a veces siento que no era yo, veo como si fuera una película, como si fuera un sueño, se traduce también en dificultades para confiar, se traduce en dificultades para muchas veces entregar el relato, para develar. eh, y acá, como hemos ido viendo a través del seminario, lo que hace tan devastador el abuso no es solo lo que pasó, sino quién lo hizo, cómo reaccionaron los demás, y el trauma surge de esta traición.
Y acá pienso que es súper importante ir a cambiar la pregunta clínica de ya no es qué pasó, sino muchas veces qué vínculo se quebró, qué parte de la subjetividad quedó congelada en ese derrumbe y finalmente es esa la herida la que debemos trabajar en terapia. Como consecuencia, es importante mencionarles que no todos los individuos responden de la misma forma ante una experiencia de abuso sexual. Va a depender de variables personales, familiares, relacionales, contextuales. Y hay una gran variabilidad también de manifestaciones sintomáticas del abuso sexual, pero las que podemos considerar más esperables de un hecho abusivo tenemos psicológicas, a veces hay sintomatología depresiva, ansiosa, trastornos de estrés postraumáticos, trastornos disociativos, conductas autolesivas e intentos de suicidio. Neurobiológicas, hay alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en el hipocampo y en la amígdala, generando alteraciones en la memoria, en el control del impulso y en la regulación afectiva. Y tenemos también consecuencias vinculares, que hay una evidente dificultad para establecer confianza, tendencia a repetir eh, relaciones abusivas o patrones de sumisión eh, o agresión. Y claves acá para el abordaje clínico. eh, Pienso que lo importante acá es poder contemplar de manera paralela lo individual y lo relacional, entendiendo que hay una doble herida acá. Por un lado, sobre el cuerpo, sobre la subjetividad del niño, niña, adolescente, pero también sobre este tejido vincular que sostiene al niño, niña, adolescente. Acá no solo se trata de ir a interpretar el trauma, sino algo súper importante es ofrecer un nuevo vínculo reparador. Eh, Acá es súper importante la intersubjetividad. Esto quiere decir que el trauma efectivamente se produce en el vínculo y solo puede ser reparado en el vínculo. Esto implica en el fondo que como terapeutas nos convirtamos en testigos activos, capaces de validar la experiencia y sostener muchas veces la paradoja sin negarla ni reducirla. Y para esto creo que es súper importante contener y validar. Lo que les decía, esta frase te creo. Tiene un poder muy inmenso porque muchas veces repara la desmentida, es importante creer y sostener el relato. También, por supuesto, que trabajar con el trauma, ayudar al niño a poner palabras donde antes había silencio, fragmentación. Muchas veces esto implica sostener la ambigüedad del relato, aceptar la confusión del relato, dar tiempo para que el self pueda reintegrarse, trabajar en estos aspectos más disociativos y resignificar la experiencia. Y también, por supuesto, que una reparación vincular, principalmente construir relaciones sanas que restituyan esta confianza básica que está dañada. Y pienso que cada conversación con un niño que ha sido víctima o cada sesión en el caso de quienes somos terapeutas, eh, debe ser una oportunidad de ir a mostrarle a ese niño que hay un adulto que puede escuchar sin juzgar, que puede proteger sin traicionar, que puede acompañar sin invadir. Y finalmente esa es la verdadera reparación, no solo procesar el pasado, sino ir a abrir la posibilidad de un futuro vincular diferente al que ya conoce. Y acá, en honor al tiempo, Henley, pasemos a las preguntas. Muy bien, chicos, vamos a abrir la ronda de preguntas. Y ustedes ya saben cómo es esta dinámica. La persona que levante la mano se le otorgará el derecho de abrir el micrófono y hacerle una consulta a la profesora Constanza con respecto a al tema de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Nidia García. Nidia, ¿puedes abrir el micrófono? Vamos a ver si por acá. Ahora sí, intenta abrir el micrófono, Nidia. Ya, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, perfecto. te escucho, Ah, Nidia. ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muy interesante el abordaje tan complejo, pero que lo han hecho de una manera muy sucinta, pero muy profunda de todo el tema del abuso y de las conductas abusivas. Hay una cosa que a mí siempre me ha interesado en todo el tema y es frente a la diferenciación de las conductas propicias de la edad, sobre todo en los niños pequeños, digo niños pequeños menores de 13 años, y las conductas que pueden estar evidenciando, ¿sí? Que pueden, que pueden estar evidenciando un abuso sexual. ¿Me hago entender? ¿Cómo diferenciar esas conductas eh, como parte del desarrollo de otras que pueden ser indicadores de abuso sexual? Perfecto, Nidia. Efectivamente, es una muy buena pregunta, es algo que también está profundizado en el curso después, pero yo creo que principalmente cada niño acá es un mundo y tenemos que ir a mirar todo lo que rodea a este niño. O sea, si bien muchas veces, tal como dices tú, hay conductas de la etapa del ciclo vital que son esperables, hay otras que efectivamente nos pueden llamar la atención, como por ejemplo, no sé, que el niño tenga masturbaciones a los 9 años, uno al tiro se puede alertar y decir, hubo abuso sexual. Pero acá efectivamente hay que ir a mirar muchas otras aristas, como en el fondo en la entrevista clínica, ir a mirar el contexto familiar, el contexto educacional, desde cuándo empezó a tener estas conductas, y en el fondo uno también ir asociándolas a otras conductas que puedan ir apareciendo que nos llamen la atención y nos hagan en el fondo decir si efectivamente acá hubo una agresión. También en el mismo curso yo planteo ahí otras estrategias como lo son las pruebas proyectivas que nos permiten también tener a veces mucha más información de la que muchas veces por la etapa en que se encuentra el niño no lo logra poner en palabras o también por lo traumático que es, no lo logra poner en palabras y muchas veces a través del dibujo aparece más información, la que por supuesto siempre es importante ir a integrarla con muchos otros aspectos. Pero por supuesto que efectivamente pueden haber conductas no esperables del desarrollo, de la etapa del desarrollo en que se encuentra, y generalmente uno se alerta y dice acá hubo abuso, pero no necesariamente uno tiene que ir a mirar la globalidad del caso. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Nidia. Bueno, Bueno, voy a bajarle la manito a Nidia. Vamos a seguir con bueno. Camila González. Camila, ¿puedes abrir el micrófono? Bueno, vamos a intentar por este lado. ¿Puedes abrir? Intenta ahorita. Eh, sí, te tiene que salir el micrófono. Ah, Ahí listo, sí, ahí ¿viste? sí. Hola, muchas gracias por el Hola. seminario, de verdad, muy completo. Mi pregunta igual sigue como la línea de Nidia y hablando Ujú. de esto de los test proyectivos, ¿hay alguno así como en específico que nos puedas mencionar para hacer un diagnóstico respecto si es que tenemos sospecha de abuso sexual? O si también Ujú. hay algún un test como también para la familia, para los cuidadores, para ver si es que hay como un guardar el secreto respecto a este tema. Y yo igual conozco algunos, pero me interesa igual saber por cómo lo diagnostico, cómo puedo liberarme un poco de la duda, porque efectivamente igual hay dibujos y todo el tema, está el HTP y otras cosas, pero como más específico, si me puedes resolver eso. No, sí, por supuesto. También como le mencionaba a Nidia, también esto está mucho más profundizado en lo que es el curso, Ujú. pero principalmente uno utiliza esto mismo que hablas tú de los dibujos, ahí puede salir mucha información.
en términos gráficos, pero también el relato que el niño le pone al dibujo, también muchas veces en las sesiones de juego uno puede observar comportamientos que el niño en el fondo muestra en el juego que te hablan de posibles agresiones en la esfera de la sexualidad. Pero como le mencionaba a Nidia, creo que acá es muy importante ir a ver la globalidad de cada caso, porque efectivamente muchas veces nos vemos enfrentadas a dibujos, a relatos que nos podrían generar cierto sospechas de abuso, pero siempre hay que ir a verlo con la globalidad de cada caso. La pregunta respecto a los adultos no me queda claro eh, Ah, lo que cómo... pasa es que yo, por ejemplo, trabajé en PRM, soy psicóloga, trabajé en Ya, PRM, entonces perfecto. teníamos igual como una batería de test para diagnosticar respecto al abuso, la condición. Bueno, igual había Ujú, muchos niños que iban porque sí había abuso, claro, entonces también como para evaluar condición de abuso y todo el tema. Entonces mi pregunta era respecto a los adultos, si es que hay un test que yo puedo aplicarle, por ejemplo, a la mamá, si es que yo sospecho que la mamá como oculta el abuso del tío, del padre, entonces, si es que yo también puedo tener herramientas de diagnóstico para ver cómo también el entorno está protegiendo este tema o ocultando más que protegiendo, la verdad. entiendo. Mira, así como siendo sincera, técnica o prueba en particular que uno utilice, al menos desde mi experiencia, la verdad es que no. Yo pienso que ahí es muy importante el relato que muchas veces el niño tiene a partir del entorno. Y ahí creo que también es muy importante esto que yo les hablaba de los terceros como aliados en la protección. Siempre activar redes, ya sea el colegio, el jardín. Si la niña muchas veces va con otros familiares, yo creo que mientras más información del entorno en que este niño, niña, adolescente se mueve, mucho más uno también puede ir a ver si estas sospechas, por ejemplo, de silenciamiento por parte de la mamá, efectivamente es algo que nosotros estamos percibiendo o también percibe la profesora, también percibe la tía del jardín. Creo que ahí el como trabajo en red se vuelve muy importante para poder un poco salir de esas sospechas. Muchas gracias, de verdad, Constanza, muchas A gracias. ti. Bueno, vamos a bajar la manito de Camila. Chicos, sé que todos tenemos muchas preguntas y teníamos muchas ganas de responderlas todas, pero por cuestiones de tiempo no podemos responder más preguntas. Es importante que esto sea un motivo para que ustedes se inscriban a este programa y ahí le estaremos respondiendo todas las consultas que ustedes tengan. Entonces, pues nada. Profe, ¿tiene algún comentario para una invitación, unas No, últimas sí. palabras de invitaciones a los chicos para que se inscriban? Sí, no, yo creo que si bien el curso en un inicio estaba pensado para profesionales del área de la salud y la educación que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, creo que es un curso que es apto para cualquier adulto, para que podamos ir un poco en la protección de los niños, niñas y adolescentes, para quienes ejercen un rol desde la crianza, desde el cuidado. Creo que eh, todo esto nos ayuda a entender el abuso sexual infantil mucho más que el hecho mismo, sino que hay todo un entramado dentro del proceso, factores, actores que lo sostienen y cómo nosotros podemos también ir a detener el abuso, cómo podemos acoger muchas veces también la develación, darle credibilidad y muchas de las preguntas que, bueno, hacía Nidia, después hacía Daniela, están un poco mucho más profundizadas las respuestas en el curso. Y nada, yo creo que el seminario tiene eso como objetivo, que se puedan interesar en tomar el curso. Para también, por ejemplo, la chica que trabajaba en PRM,
Creo que muchas veces sí contamos con el conocimiento teórico, pero a veces también es importante volver a la conceptualización, a cómo se da, a los autores, porque todo eso también nos permite estar mucho más alertas a la hora de encontrarnos con casos así. Así que eso, y además en el curso ahí yo les dejo mi correo por si tienen dudas tal vez que yo les pueda resolver. Ahí también cuentan con ese otro recurso. Así que gracias también, Henry, por todo tu apoyo. Vale, vale, profe. Muchas gracias también por los conocimientos que nos compartió en la noche de hoy. Y siendo así, chicos, vamos entonces a pasar a la dinámica del sorteo, ¿sí? Profe, ¿se queda con nosotros para ver quién es el ganador? Ya me quedo. Listo. Bueno, vamos a dejar de grabar.